Yo en algunas oportunidades, porque en Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros, ¿no? Que dice ahí que es de orar como conviene, no lo sabes, pero el Espíritu intercede por nosotros. Entonces yo siempre a veces he empezado diciendo, Espíritu Santo, ayúdame porque no tengo ganas de orar, o ayúdame porque tengo una petición especial. Entonces me dirijo al Espíritu Santo y empiezo a orar. ¿Está bien o está mal? Pero la pregunta que hay ahí, hermano, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Eso es lo que estamos viendo. Pero si tú le das a orar al Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo. Pero no dice la Biblia que él es nuestro ayudador, el Paracleto. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, yo enviaré al ayudador. Ya, pero entonces debemos orar al Espíritu Santo, ¿no? Mira, en realidad nosotros no está mal si empezamos la oración dirigiéndonos a Dios, Padre, a Jesucristo o al Espíritu Santo. No está mal. En Hechos, cuando los apóstoles son perseguidos, ellos dan una oración a Jesucristo, no al Padre. Dice, Señor, ya tú ves, ¿no? Que por llevar tu palabra, cómo estamos siendo perseguidos, eso, ¿no? Entonces no está mal. Pero hay un orden esquemático que lo he sacado casualmente de Barclay. Barclay dice que debemos orar al Padre, que este es importante. Debemos orar al Padre en el nombre, porque él dijo en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Hermano, en Juan 14:3 dice, todo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Claro, pero a la vez que el Hijo es glorificado, es el Espíritu Santo quien te guía. Por eso, entonces, ese es el orden esquemático que Barclay enseña, ¿no? Dice que debemos orar al Padre, sí. Por ejemplo, yo no puedo decir, Padre, gracias por morir por mí, ¿no? Él no murió por mí. El que murió fue Jesucristo. Pero en la oración pueden intervenir las tres personas. Intervienen las tres personas. Porque Jesucristo dijo, todo lo que pides al Padre Entonces ahí está interviniendo Jesucristo en la oración. Pero a la vez también es el Espíritu el que me guía. O, como Él dice, que Él me ayuda a que yo pueda hacer una oración que de repente yo no la puedo dar, ¿no? Porque Él dice que el Espíritu intercede por nosotros cuando oramos. Entonces, las tres personas de la Trinidad están constantemente obrando en favor y beneficio nuestro. Entonces, nosotros podemos orar a Jesucristo, al Padre, a Dios, pero siempre este orden esquemático es la oración. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, pero en el poder del Espíritu Santo. Ahora, esto me pareció un poco interesante esto del poder. Porque hay personas que se atribuyen oraciones como que ellos tienen el privilegio de orar a Dios y Dios lo escucha y a nosotros no. Entonces vamos a decirle a ellos, hermano, ora por mí. No, como que él sí, Dios le escucha a él, ¿no? A mí no me escucha. ¿Ya? Y ahí hay ese problema. Y por eso esos apóstoles, esos patas que son falsos profetas, dicen, voy a orar por ustedes, dicen. Porque el Señor me ha revelado, voy a orar por ustedes. Entonces viene toda la gente, porque
Porque él sí, su oración es de poder. Dios lo escucha a él. Si yo oro a mí, Dios no me escucha. Yo soy el hijo entenado de Dios. No es así. Porque el mismo Espíritu, ahora vamos a ver eso, que habitó en Jesucristo, y que el mismo Espíritu que con el Padre hicieron todas las cosas, ese mismo Espíritu está en mí y está en ti. No tenemos otro espíritu, el mismo espíritu, porque hay solo un solo espíritu. Y ese mismo espíritu está en mí, está en ti, estuvo en Jesucristo y Él es el que está llevando toda la obra adelante. Entonces, si esa persona dice, no, venga, yo voy a orar. Claro, puede ser que no, hacemos una oración en conjunta, ¿no? Como que yo le digo, hermano, oren por mí, ¿no? Pero no es porque ustedes van a orar y porque ustedes sí Dios lo va a escuchar y a mí no, sino que Jesucristo dijo, ¿no? Que cuando hay una oración en conjunto, por eso dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, entonces todo lo que nosotros hacemos en una forma ya congregacional, entonces eso es de más peso, ¿no? Por eso Santiago dice, no, hay enfermo, llamen a los ancianos y oren por él, ¿no? Entonces, eso de que debemos orar unos por otros está bien. Pero lo que está mal es que alguien se atribuya que él es el que tiene la línea directa con Dios. Y que lo que él dice, Dios lo va a hacer. Porque hay unos que tienen el mercado de a veces la gente va por eso. Claro, porque son de sanidad porque creen que él tiene patrimonio de eso, ¿no? Pero no es así. No es así. Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de los dones. ¿Está correcto entonces? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está bien? Entonces debemos hablar del Padre en el nombre de Jesucristo, pero en el poder. Entonces, y ese poder no es exclusivo de ciertas personas. Es patrimonio de todo cristiano que tiene el Espíritu Santo. O sea, lo que yo tengo que preguntarme, ¿tengo el Espíritu Santo? Sí. Entonces, esta clase de neumatología es muy esencial en todas las áreas de la vida del cristiano. El desconocer esto, el no saber esto muchas veces nos lleva a cometer errores o de buscar otras fuentes o otras cosas que a veces nos sacan de la realidad, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver la obra del Espíritu Santo. ¡Hola! La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y este es crucial. Y este es muy importante porque esta es la época que estamos viviendo. El Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces vamos a orar. ¿Ya? Nuestro Padre y Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora, Padre, para que tú, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, ilumine nuestra mente y nuestra capacidad intelectual para comprender y analizar tu palabra, Señor. Queremos, Padre, crecer y madurar, y solo lo haremos eso a través del estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros discernir y entender tu palabra. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que puede perturbar e impedir el fluir de tu Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y guíanos siempre por el camino del bien. Es en el nombre de Jesucristo que te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Lo primero que vamos a ver entonces es que en el Antiguo Testamento empieza todo con el cumplimiento de las profecías el cumplimiento de las profecías de la venida del Mesías. Ese es el primer punto. En Isaías, por ejemplo,
en el versículo 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿no? Y su reino será para siempre y será el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí es una profecía que está hablando de Jesucristo. En Isaías también capítulo 7 dice que, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, todas esas profecías que hablaban desde el Antiguo Testamento en el cumplimiento de la venida del Mesías está dada específicamente en la obra del Espíritu Santo que va a ser en el Nuevo Testamento. Hay que entender una cosa interesante acá. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, el versículo 1, Mateo, esto quiero que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Esta hoja que está acá, entre Malaquías y Mateo, esta hoja que divide, está hablando, o está diciendo que hay 400 años pasó desde Malaquías hasta Mateo. O sea, eso quiere decir que durante 400 años es como que si Dios no dijo nada, como que si Dios cayó. $400 años. Ustedes ven, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento se habla de sinagoga, pero en el Antiguo Testamento no encontramos sinagoga. ¿Cómo fue que se inició eso? En el Antiguo Testamento no encontramos fariseos, saduceos, no encontramos, bueno, los levitas sí, pero los fariseos y los saduceos no lo encontramos. Sin embargo, cuando abrimos el Nuevo Testamento encontramos a los fariseos y a los saduceos. Y ellos eran los que llevaban todo el rito religioso, el que enseñaba. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Dónde hubo ese cambio? Pues precisamente está en esos 400 años que hubo unos cambios grandes ahí, pero que empieza precisamente ahora sí. Bien, la primera acción del Espíritu Santo es el cumplimiento de las profecías. En el último libro a Malaquías, Malaquías 4. Malaquías 4:4. Miren lo que dice aquí, en esta parte. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí dice, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra en maldición. Ahora, ¿Elías volvió? ¿Elías volvió? ¿Encontramos a Elías en el Nuevo Testamento? Sí, bueno, se dice, ¿no? En transfiguración, pero hizo algo, no, acá dice que va a mandar a Elías antes de que venga el día terrible, y Elías, según dice ahí, él hará volver, dice, el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Ya. Ahora, ¿sabe quién fue Elías? Mateo 11.
Miren, esto es interesante. Aquí Jesucristo está hablando de Juan el Bautista. Sí, de Juan el Bautista. En el versículo 11:11, que vamos a empezar a leer, dice: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ahí miren el versículo 13, ¿qué dice? Y el 14. ¿Quién es? Entonces Juan es el Elías que debía de venir. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque hay una secta que hablan de la reencarnación y dicen que Elías se reencarnó en Juan. Sí. Ya, entonces creen que Elías se reencarnó en Juan, pero no es así, sino que iba a venir con el espíritu de Elías. Elías fue un hombre de carácter, de fuerza, un hombre que desafió a los profetas de Baal, mató como 400, le cortó la cabeza y todo. Juan el Bautista hizo lo mismo, se enfrentó a todo, incluso fue a Herodes y le dijo: tú estás en adulterio porque estás viviendo con la... Entonces, cuando acá dice de Elías, se está refiriendo al carácter, a la personalidad que tenía Elías. Es el mismo carácter que tenía Juan el Bautista. Entonces, el cumplimiento de la profecía tenía que comenzar entonces por Juan el Bautista. Porque él dice: yo enviaré antes que venga el Señor, yo enviaré. Ahora, ¿dónde comenzamos aquí a obrar ya digamos, el Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando? Vamos a Lucas capítulo 1. Ahí vamos a ver esa parte importante. Aquí Lucas es la primera vez que habla del Espíritu Santo. Es la primera vez que aquí se nombra al Espíritu Santo. Dice en el 67. Bien, mire cómo empieza el versículo 67 del capítulo 1. Dice: y Zacarías, su padre, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces es aquí donde se nombra al Espíritu Santo por primera vez, en el cumplimiento de la profecía. Dice que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha venido y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de los santos profetas desde el principio. O sea, él está aquí reafirmando todas las profecías que hablaban de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir un Mesías a salvar a Israel. Y él está diciendo así, no como profetizaron todos los profetas que fueron desde el principio, 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecieron. Bien, entonces aquí está la primera mención del Espíritu Santo en el cumplimiento de la profecía del Mesías, que iba a ser el Elías. Ahora, para hacerlo más corto esto, el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, él primero viene a Elizabeth, que era la prima de María. ¿Por qué? Porque tenía que ver primero el que iba a abrir el camino. Entonces viene a Elizabeth y le dice tan igual, porque ya
En el caso de ellos, ya tanto Zacarías como Elizabeth eran ya de edad, ya no podían tener hijos, pero viene el ángel Miguel y dice, mira, vas a tener un hijo. Y él dice, mira, dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Entonces, le dice que va a tener un hijo y ahí Zacarías, pues, él desconfía y se queda mudo. Pero todo lo que sucede y está sucediendo es obra del Espíritu Santo. Y aquí vemos en Zacarías. Después el ángel Gabriel va donde María, ¿no? Va donde María. Y ya le dice que ella va a ser la elegida, la que va a tomar, digamos, la que ha sido tomada para que por medio de ella venga esto acá. Bien, entonces esta profecía se refiere exactamente al nacimiento de Juan el Bautista. Bien, ahora Juan el Bautista es el primero que empieza, como dice, a hablar, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos y convertidos. Y él es el primero que comienza a hablar del arrepentimiento, el primero que empieza a llamar a la gente a que vean sus pecados y puedan arrepentirse. O sea, como abriendo el camino hacia el Mesías que iba a venir. Entonces Juan el Bautista es el hombre, el precursor, se puede decir, que comienza a abrir el camino a la salvación. ¿Qué cumple? ¿Cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista? Vamos ahora a Juan el Bautista. Sí, acá dice. Ya. Vamos a Lucas 1, 13 y 17. Lucas 1, 13 y 17. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y ahora miren el versículo. Miren y pongamos atención en el versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios. ¿De quién está hablando acá? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Ese Juan el Bautista dice que será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. ¿Se dan cuenta el Espíritu Santo cómo está llevando adelante todo el proceso de la venida del Señor Jesucristo? Camina Juan, lleno del Espíritu Santo. Era su padre, lleno del Espíritu Santo. Entonces todo el proceso que estamos viendo aquí es obra del Espíritu Santo. Mire el rol fundamental que cumple el Espíritu Santo en este proceso, ¿no? Muy bien. Ahora, el nacimiento de Jesús es interesante también cómo obra ahí el Espíritu Santo. Lucas 2.26. Lucas 2.26. Dice, y le había sido revelado, ¿por quién? Que no vería ya. Esto es interesante. Jesús nace y entonces a los 8 días, según la ley judía, tenían que llevarlo al templo a presentar al niño. Pero dice que ahí había un hombre que se llama Simeón.
Vamos a ver toda esa parte, ¿ya? El 22, del 21 vamos a cumplir. Lo del 21, para entenderlo bien esto. Cumplidos los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tortolas y 2 palomitas, porque ellos eran pobres, ¿no? Y he aquí, el 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es interesante esto. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Y movido otra vez aquí por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacerlo conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué está esto acá? Yo me he preguntado, ¿por qué está esto acá? Esto no está ni en Mateo ni en Marcos, que son los evangelios sinópticos, ¿no? Esto está acá precisamente para reafirmar y para consolidar la obra, el propósito de Dios en una forma infalible, una forma inerrante de lo que Dios ha prometido y ha dicho. Y aquí vemos la vinculación que hay en toda la palabra de Dios. Por eso decimos que la Biblia es inerrante, o sea, no tiene errores. La Biblia no tiene contradicciones. Y en este proceso que hay, en todo lo que está sucediendo, vemos cómo está concatenándose todo de tal manera que Dios está llevando adelante su plan divino redentor, y el que está llevando adelante todo eso también es el Espíritu Santo. Y hay algo más todavía, más abajo dice que había también una mujer que se llamaba Ana, que también estaba igualito que Simeón. O sea, este Simeón fue como cuando traen un niño, usted ha visto a la iglesia y presentan, y el pastor lo toma, ¿no? Y él ora y se lo presenta a Dios. Simeón es el que hace eso, no el sacerdote, no el fariseo, es Simeón, porque él dice que toma al niño a su brazo y le dice: este es el Salvador que tú has mandado, ¿no? Ese es el que tú habías profetizado. Este es el niño por el cual estábamos esperando. Y él dice: ahora mis ojos han visto, ya puedo morir en paz, en el cumplimiento de esta profecía. O sea, ahí está la certeza, ahí está la veracidad, tanto de las profecías como del cumplimiento y de todo lo que después va a venir adelante. Por eso que tenemos que tener fe y confianza en la Biblia, fe y confianza en el escrito está, porque es lo único que nos va a fortalecer y afirmar nuestra fe para que nosotros podamos tener confianza y fe en la palabra de Dios. Por eso yo estaba discutiendo la vez pasada con un amigo, es cristiano también, y me decía: sí, la fe viene por el oír, pero ¿el oír de qué? Pero él confunde ahí que yo tengo que oír la palabra. No. Bien, sigamos entonces. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero lo que hay que entender ahí, que la palabra oír
no es solo sentarse y escuchar, como hacemos cuando vamos a la iglesia, escuchar un sermón, o cuando vienen ustedes acá a escuchar una clase. No, la palabra de hoy tiene que ver más con una parte activa, ¿ya? En una parte activa. ¿Cómo así? Y esto póngame atención porque esto es fundamental en esta parte, ¿no? La parte activa es que yo escucho, sí, de oír la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios yo después la tengo que efectivizar. Porque si no la efectivizo, o no la llevo a la práctica, o no lo internalizo para que sea parte de mi actuar, entonces esa fe es muerta, porque la fe sin obras es muerta. Entonces no basta simplemente con escuchar la palabra de Dios, no basta simplemente con ir y escuchar el sermón o la clase o la enseñanza, sino que a través de esa recepción de la palabra de Dios, llevada por el Espíritu Santo, produce en mí aspectos que van a cambiar mi conducta, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar, todo. Ahí es donde dice que la fe es por el oír. Ese es el punto interesante. No es, vuelvo a repetir, que yo me voy a tener fe oyendo la palabra y me siento, escucho un sermón, escucho una enseñanza, escucho un predicador y ya, con eso, no. Es que esa palabra, al penetrar en mí, va a producir aspectos que van a cambiar mi conducta, mi forma de ser, mis pensamientos, mi actuar, mis acciones. Si eso no ocurre, entonces tu fe es muerta y no sirve. ¿Amén? Es chocante esto, pero es la verdad, hermano. La fe es activa. Muy bien. Entonces, la confianza que debemos tener nosotros en la palabra de Dios es que mediante esta palabra el Espíritu Santo me va revelando a mí todos los acontecimientos para que yo pueda tener la certeza y la seguridad de que lo que dice la Biblia, lo que aquí está escrito, es real. Porque dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Muy bien. Entonces seguimos ahí. Entonces en el nacimiento de Jesús vemos ahí a Simeón, vemos ¿son? Bien. Ahora, el nacimiento de Jesús ya lo vemos, vino el ángel, le dijo a María y fue acá. Ahora, cuando ya Jesús empieza su ministerio precisamente en el poder del Espíritu Santo. Miren, Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. ¿Alguien lo lee? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Qué más? Sigue. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Muy bien. Este acontecimiento está escrito, este acontecimiento está registrado en los 3 evangelios, tanto Mateo, Lucas y Marcos, que son los evangelios sinópticos. Muy bien. Ya le expliqué la vez pasada, creo, y quiero repetirle para los que no estuvieron ahí. La ley judía decía que el hijo mayor tenía que sostener, a la muerte del padre, tenía que sostener a su familia hasta los 30 años. Entonces, el primer sostén de la familia, ¿quién era? El padre. ¿Quién era el padre de Jesús? El padre José. José era carpintero. Ahora, al morir el padre, el que asumía el rol de cabeza y de sustentador era el hijo mayor, el primogénito. En este caso era, ¿quién? Jesús. Y Jesús tenía que sustentar y cuidar a su familia, pero hasta la edad de, según la ley, era 30 años. Por eso que el ministerio de Jesús empieza a los ¿cuántos años? A los 30 años. No, a los 33 no. A los 33 muere.
a los 30 años, que era lo que decía la ley. Bien, entonces Jesús cumple 30 años y empieza su ministerio. Ahora, ustedes van a ver que también van a ver cosas interesantes que van a hablar, que la Biblia habla de Jesús hasta los 12 años, ¿no? Y de los 12 años hasta los 30 no dice nada. Y como no dice nada, entonces hay muchas especulaciones que dicen que fue a Arabia, que estuvo en Egipto, que estuvo aprendiendo meditación, que estuvo con los esenios y toda una serie de cosas. Incluso se han escrito libros, se han escrito revistas y cada vez salen eso. No, ¿por qué no dicen no hay registro de esa edad? Mira, muchos autores han explicado, y yo creo en eso también, de que no dice nada porque Jesús simplemente estaba en la obra de sustentación de su familia. ¿Y él cómo lo reconocen a él? El hijo del carpintero. Y en Marcos lo llaman a él, este no es el carpintero. O sea, él siguió, porque esa era la herencia, la profesión de su padre de carpintero. Pero ya llegados los 30 años, ya él se desliga, entonces ya cumplí los 30 años, entonces ya ahora yo tengo la libertad. ¿Y quién le sucedía? Era el segundo. Por eso nosotros decimos que María tuvo más hijos, y no como dicen los católicos que no. No, María tuvo más hijos. Y hablan ahí la Biblia también de los hermanos de Jesús. Entonces cuando ya el primogénito cumplía 30 años se liberaba, y el segundo tomaba ese rol. Y cuando ya el segundo cumplía 30 años, ya el tercero, y así, ¿no? Bien, por eso es que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Ahora, ¿cómo él inicia su ministerio casualmente? Cumpliendo la profecía de Zacarías. Y ese comienzo es importante porque él empieza su ministerio siendo bautizado por el Espíritu Santo. Vamos a leer esa parte. 21. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Y descendió quién? El Espíritu Santo. ¿No? Y una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo amado en cual tengo complacencia. Esto lo vamos a ver con más claridad en la Trinidad, ¿no? Ahí tú estás viendo Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre diciendo, este es mi hijo amado. Ahí está compuesta la Trinidad. Ahí está compuesta la Trinidad. Bien, entonces para iniciar y comenzar la obra que él iba a realizar, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Bien, ahora sigue diciendo más todavía, ¿no? Después que él ya es bautizado, ahora vamos al versículo 4. 4.1. Y miren esta parte interesante acá. Jesús ya inicia su ministerio. Entonces, él va a iniciar su ministerio. Ya se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre en forma de paloma, y ahora el Espíritu Santo que ya tiene en él, lo tiene que llenar, lo tiene que fortalecer, le tiene que dar el poder para que él pueda iniciar esa gran obra de redención de la humanidad. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 4 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo. O sea, aquí vemos dos cosas que después vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿no? Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautiza, él tiene el Espíritu Santo. Pero aquí ya el Espíritu Santo lo llena. Lo llena. Y eso es fundamental que entendamos porque es parte de la doctrina cristiana. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Efesios dice, ¿no? Él es las arras, es el que nos sella, es el que viene a habitar acá. Pero de ahí en el proceso del crecimiento, en el proceso del desarrollo cristiano, es el Espíritu Santo que tiene que llenarnos. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces nosotros estamos más entregados a Dios.
y el Espíritu Santo nos puede utilizar más a nosotros. Entonces, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, viendo esto, Jesús recibe el Espíritu Santo en el bautismo, pero ahora es lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que inicie la obra. ¿Y cuál es la obra que Él va a hacer ahora acá? Mire lo que sigue diciendo, ¿no? Y ya lleno del Espíritu Santo, dice que fue llevado por el mismo Espíritu, ¿a dónde? O sea, el Espíritu lo llena y después le dice, ya estás capacitado, ya tienes el poder, ahora méchate con el diablo. Porque ya tiene la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, ahora viene lo interesante, dice entonces, el versículo 2 dice, 40 días y fue al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada, y aquí ya nosotros sabemos lo que pasó, ¿no? El diablo. Entonces, cuando él ya fue lleno del Espíritu Santo, él entonces ya tiene el poder para confrontar a las huestes espirituales de maldad. Ya puede él entrar en la batalla con el diablo, porque ya tiene respaldo del poder y la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, él no tenía el poder como Jesucristo, hermano. Él no tenía la fortaleza contra el diablo sin el Espíritu Santo. Claro, sí lo tenía, pero él está actuando como debemos actuar nosotros. O sea, él nos está dando ejemplo acá. Él dice, así tiene que ser. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo, pero después van a tener que ser llenos del Espíritu Santo para que ustedes puedan hacer la obra que el Espíritu Santo les va a llevar a hacer. Ese es el proceso. Entonces, lo que aquí está mostrando la Biblia a través de este proceso de Jesucristo es que el Espíritu Santo primero tú lo recibes a la hora de tu conversión. Después el Espíritu Santo te llena para que cumplas la obra que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Y si el Espíritu Santo no te llena, o sea, no toma las riendas, entonces tu vida espiritual, no voy a decir que no eres salvo, pero tu vida espiritual va a ser decadente, tu vida espiritual va a ser frágil, tu vida espiritual va a ser flexible, porque el Espíritu Santo no te está controlando. Y acá vemos, Jesucristo, para tener que confrontarse con el mismo diablo, con el mismo Satanás, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, no solo hay que tener el Espíritu Santo, sino hay que ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en la quinta clase, ya, cuando hablemos de la llenura del Espíritu Santo, después del fruto del Espíritu Santo. Así que no pierdan ninguna clase. Te van a salir acá teólogos. Muy bien. Ahora, en el inicio de su ministerio, vamos ahora a Lucas capítulo 4, el versículo 14. Ahí dice, ¿cuál es el título? E inicia su ministerio. Ya pasó la prueba, venció al diablo. El diablo dice que lo dejó por un tiempo, fue repelido las obras de Satanás, y él entonces empieza ahora a pregonar y a hablar y a hacer la obra que Dios le envió a hacer. Y miren lo que dice el versículo 14. Y Jesús volvió victorioso, volvió sacando pecho. ¿Cómo volvió Jesús? En el poder del Espíritu. ¿Se da cuenta? Él inicia su obra en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por todos. El inicio de un ministerio efectivo, y esto tienen que, hermano, meterse bien los líderes, los que tienen una responsabilidad en la iglesia. No pueden hacer la obra en la carne, en su propio conocimiento, en su propia capacidad o en su propia pericia, porque la obra de Dios la hace Dios a través de nosotros. Entonces, si la obra de Dios es espiritual, entonces yo tengo que tener el Espíritu Santo activo en mí
para que así la obra pueda dar resultado. Porque lo que es carne, carne es y tiende a desaparecer. Más, cuando es el espíritu que mueve a la gente, cuando es el espíritu que guía, ni el diablo puede hacer nada contra eso. El problema de nosotros siempre, y eso le dije la vez pasada, es que nosotros hacemos los planes con nuestra capacidad, con nuestro intelecto, con nuestra experiencia, y después que hacemos los planes vamos al Espíritu Santo para que Él lo bendiga y lo santifique y se haga. No es así, es al revés. Es el Espíritu Santo que tiene que darme a mí lo que yo tengo que hacer. Él me va a guiar. Él me va a dar la capacidad. Y no yo. Por eso que me gusta, y te dije la vez pasada, ¿no? Vamos a tener un campamento de adolescentes. Tenemos que orar, tenemos que clamar, pedir la guía de Dios para hacer las cosas conforme a su voluntad, para que eso no sea un fracaso, sino sea algo que impacte a los adolescentes, que haya cambio en la vida de ellos y Dios pueda ser glorificado. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Hermano, Sí. pregunta. Por ejemplo, los hermanos, cuando dicen están llenos del Espíritu Santo, habla acá de la llenura del Espíritu Santo y cuando uno tiene el Espíritu Santo, ¿no? Pero esa diferencia, por ejemplo, cuando uno está de repente hace unas manifestaciones como dicen está lleno del Espíritu Santo, no cuando Ya. Odaza, está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué podemos explicar? Ya. O sea, están algunas experiencias externas, ¿no? O sea, yo le dije al comienzo de la clase, la primera clase que di, que la doctrina del Espíritu Santo es la que más división ha causado en las iglesias. Es la que más división, más que Jesucristo, más que el Padre, porque el Padre lo conocemos, al Hijo, pero en la obra del Espíritu Santo, unos dicen, por ejemplo, que para recibir el Espíritu Santo tienes que hablar lengua. ¿Han escuchado eso? Y si no hablas lengua, no tienes el Espíritu Santo. Otros dicen que para que tú te recibas el Espíritu Santo tienes una segunda experiencia. Entonces hablan que tiene un fuego, otro una electricidad, una corriente. Ya es el Espíritu Santo. Otros dicen que tú tienes que el Espíritu Santo tiene que bautizarte en una experiencia sobrenatural, o sea, una segunda experiencia después de tu conversión. Y esos se han diseminado muchas iglesias y enseñan eso. Y entonces hay gente que está buscando, Señor, bautízame, bautízame, bautiza. Otros dicen, lléname, Señor, lléname. Y entonces, cuando alguien le dice, hermano, tienes que concentrarte, ¿no? Pedir eso. Y ahí viene el problema, porque a veces comienza a manifestarse aspectos emocionales y la persona a veces entra en un estado de paroxismo, porque eso es, o porque ven que alguien comienza a temblar, entonces yo lo agarro y como la corriente que me pasa a mí, te pasa a él, ¿no? Entonces chapa a él, así también, el otro también, y todo el mundo, y la gente, algunos dicen, no lo toques porque ese es el poder del Espíritu que lo salió. El Espíritu salió. Ahora, buena tu pregunta. Yo no limito a Dios ni lo encasillo. Dios puede obrar con una persona como Él quiere, pero a la luz de la Biblia, la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo sobre tu persona sin que anule tu voluntad. Vuelvo a repetir esto. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que el actuar del Espíritu Santo en ti, a través de ti, pero sin vasallar ni anular tu voluntad. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar, pero no te va a obligar, no te va a hacer perder el control. No, yo no supe lo que hacía el Espíritu. No. El Espíritu Santo va a obrar a través de ti en la medida en que tú le des campo y terreno
en el área de tu vida para que Él vaya siendo el cultivo de lo que Él quiere hacer contigo. Y cuando tú entonces entiendes eso, el Espíritu Santo te va a guiar y tú vas a hacer lo que Él quiere. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No es la corriente que me tira al suelo, que no te vueltas en el aire, que no, eso no es. No encuentro en la Biblia eso. Sino que hay muchos que toman el pasaje de Hechos capítulo 2, que vino el Espíritu Santo, dice, ¿no? Y se candela y todos comenzaron a hablar en lengua. Y ahí ese pasaje hay que hacerle un exégesis para entender qué es lo que estaba ocurriendo ahí y por qué ocurrió eso ahí. Pero a través de las Escrituras, el Espíritu Santo es el que lo va a guiar. Mira, un ejemplo de esto, ¿no? Pablo quería ir al Asia Menor y dice que el Espíritu Santo dijo no y lo mandó a Macedonia. ¿Cómo es que él escuchó eso? ¿Cómo es que él entendió eso? Ahí todavía no había la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento no había ahí. Así como a José, pues el Espíritu Santo también te agarró y se inflama. Claro, o sea, eso es la llenura del Espíritu Santo, ¿eh? Ahora, aquí quiero hacer una aclaración quizás también. Conviene hacer esto. Miren, hay aspectos que tienen que ver mucho con la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, la voluntad de Dios. Esta también es una pregunta que siempre me han hecho. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios tiene dos vertientes. La primera voluntad es la que está escrita. La Escritura. Ahí yo encuentro toda la ley de Dios. Ahí yo encuentro todo lo que Dios quiere para mí. Cómo debo obrar, cómo debo amar, cómo debo trabajar, cómo debo respetar, cómo debo amar a mis padres, a mi esposa, todo. Ahí yo encuentro. Ya esa es la voluntad revelada, la Escritura. Pero hay una segunda que es la personal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo quiero viajar. O yo quiero casarme. Lo estoy diciendo nomás, no es profecía. ¿No? Yo quiero casarme. O, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿No? O siento ser pastor. O siento ser esto. ¿Cómo yo voy a entender y descubrir la voluntad de Dios allí? Ya no es algo que va a estar en la Biblia, por ejemplo, cásate con María, o quiero que estudies ingeniería. No vas a encontrar eso en la Biblia. Entonces, ¿cómo descubro eso yo? Ahí es donde el Espíritu Santo te guía a que esa petición que tú estás haciendo, esa búsqueda que estás teniendo delante de Dios, Él te va a guiar y te va a mostrar de muchas maneras la confirmación de lo que tú le estás pidiendo. La confirmación de lo que tú le estás pidiendo. ¿Cómo lo hace eso? Utilizando personas, utilizando la Escritura, alguna prédica, alguna enseñanza, o también dándote la paz. Dice, la paz de Dios reine en vuestros corazones. Cuando es la voluntad de Dios, hermano, tú vas a sentir paz. Tú vas a sentir el influjo del Espíritu dándote paz en lo que tú vas a hacer o estás haciendo. Bien, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice, muy bien, dice, en el libro de Filipenses el apóstol Pablo nos da una cátedra y dice, sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios con toda súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Y termina el versículo diciendo, y la paz de Dios. Claro. Entonces ahí está. Es el Espíritu que te va a guiar. Yo hago mi oración, yo hago mi petición, yo voy al trono de Dios y el Espíritu Santo va a guiar esa oración delante del trono de Dios y va a traer la respuesta a mi corazón dándome la paz. Dándome la paz de Dios. Y también poniéndome algunas cosas pues interesantes, ¿no? Que pueden darme luz sobre eso que yo estoy pidiendo. Pero que tengo que buscar al Espíritu Santo obligado, no hay otra manera. No hay decir que esos profetas dicen, yo te profetizo que tú te vas a volver a casar. Yo te profetizo que tú vas a ser rico. Yo te profetizo esto y yo y esto, que no te comienzan a hacer una serie de cosas. Pero nunca te dicen, Dios te va a castigar. No, eso no te dicen. Siempre te dicen, sí. ¿Cuál es el mensaje que Dios le da? Lo que Dios le decía, pues. Pero que Jacobá, por ejemplo, decía, pues, ¿qué le dijo al niño? Claro, que se arrepienta, si no lo iba a destruir en 40 días. Mira, la función prioritaria del profeta en el Antiguo Testamento era el ser el portavoz de Dios a un pueblo que se había descarriado. Entonces, siempre cuando tú vas a leer el Antiguo Testamento y un profeta va a decir, ellos venían de frente y decían, así ha dicho Jehová, o así dice el Señor. Esa es la función profética. Entonces, la función profética del Antiguo Testamento es traer el mensaje de Dios a un pueblo que se estaba descarriando, a una persona, como en el caso de David, ¿no? Natán, ¿no? Dijo, tú tienes que arrepentirte porque has hecho esto. Esa es la función profética. A este tiempo ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la revelación completa. Y entonces, si alguien profetiza, tiene que profetizar conforme a la Biblia. Si alguien enseña, tiene que enseñar conforme a la Biblia. Si alguien predica, tiene que predicar conforme a la Biblia. Porque ya la revelación está completa. Yo ya no necesito que Dios venga y me dé un sueño, o me dé una revelación, o Él me dé una experiencia. Ahora, eso podría ser, porque a Dios no lo podemos limitar. Pero prioritariamente la función profética ahora es a través de la Biblia. Por eso que cuando alguien va a predicar, tiene que decir, hermano, hablamos la Biblia. Alguien va a enseñar, hermano, hablamos la Biblia. Alguien va a hablar de Dios, hablamos la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí ya está toda la profecía revelada que nosotros debemos saber. Y si alguien no es conforme a la Biblia, es un falso profeta. Muy bien. ¿Hay otras preguntas? Ya estamos llegando casi al final. Y todavía no hemos hecho ni la mitad, hermano. Muy bien. Entonces, vemos aquí que Jesús inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo y todo lo que hace después, todo lo que realiza después, hasta su resurrección, lo hace en el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo juega un rol importante en la vida de Jesucristo. Ahora, ¿podemos nosotros, por orgullo, vanidad, vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo? Sería una soberbia humana. Que yo diga, no necesito, aunque no lo diga, pero con mis actitudes, con mi vida cristiana paupérrima, le estoy diciendo al Espíritu Santo que no se meta. Con mi negación a orar y buscarlo a Él, le estoy diciendo al Espíritu Santo, déjame vivir mi vida. ¿Cómo te ríes? Te estoy así, Charibán Cruz, era tú. Hermano, pero a veces se peca por ignorancia, por miedo, como por eso que, por eso están acá. Por eso que ustedes están acá para eso, hermano. Para que de ahora en adelante
todo lo que hagamos, ahora, quiero acá involucrar a todos, no solo la parte espiritual, porque el cristiano no es solo en la iglesia, no es solo acá, el cristiano es en tu casa, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio, en todo lugar tú eres cristiano. Y entonces en todos esos lugares tú vas a necesitar la guía del Espíritu Santo. Vas a necesitar el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación, para vencer a las chicas malas, para vencer a todo aquello que pueda sacarte del camino de Dios, o que pueda desviarte. Porque Satanás está, dice, como un león rugiente, ¿no? Y si tú te descuidas, entonces Satanás te va a hacer trizas. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir siempre en victoria. Para vivir siempre de triunfo en triunfo. Quiero terminar con este cuadro haciéndole recordar a todos ustedes lo que enseñé en la santificación posicional y en la santificación experimental, para que tengamos en cuenta la obra del Espíritu Santo ya a través de nosotros como algo que debe ser permanente y constante, ¿no? Cuando una persona es una persona natural, cualquiera de la calle así, de pronto es el Espíritu Santo que a esta persona le redarguye de pecado. O sea, le hace sentir que es un pecador indigno y que está condenado. Porque eso dice la Biblia. Cuando venga el Espíritu Santo, él redarguye de pecado. Entonces, esta persona se arrepiente. Se da cuenta que está mal, se arrepiente y entonces recibe al Espíritu Santo en su corazón. ¿Sabe lo que ocurre en ese momento? Que el Espíritu Santo lo viene a habitar en él. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos capítulo 8, no es de él. Entonces, para que yo tenga la certeza de que soy cristiano, tengo que tener el Espíritu Santo. Y eso ocurre en el mismo momento de mi conversión. El momento en que yo recibo a Cristo, yo recibo en ese momento el Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, el Espíritu Santo, el cual el mundo no recibe, que está con vosotros, pero estará en vosotros. O sea, ya el Espíritu Santo no está conmigo, está en mí ahora. ¿Pero para qué está en mí? Para darme todo el poder y toda la capacidad para yo poder vivir la vida cristiana. Porque sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede, hermano. No se puede. Por eso es que hay muchos cristianos carnales, muchos cristianos raquíticos, muchos cristianos tuberculosos. Bueno, no quiero ofender a nadie, pero si eso es así es porque no están viviendo en el poder del Espíritu, sino en el poder de su fuerza. Y aquí ocurre algo que también, como dijo Yanina, nos han enseñado mal. Creemos por la fe, pero ahora vamos a vivir en nuestra fuerza. O sea, aceptamos a Jesucristo por la fe, pero la vida cristiana lo quiero vivir en mi fuerza, en mi capacidad, en mi esfuerzo. Entonces dice, tengo que esforzarme para orar, tengo que esforzarme para leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo, como si eso dependiera de ti. Cuando el Espíritu Santo, hermano, te llena, tú sientes orar, sientes leer la Biblia, sientes hacer la obra de Dios, sientes alabar, cantarle a Dios, porque estás siendo movido por el Espíritu Santo que quiere que Dios sea glorificado, que Cristo sea ensalzado y el Padre se lleve toda la gloria. Bien, esto se llama la santificación posicional. O sea, ya yo estoy posicionado en Cristo Jesús. Dijo que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ahora yo tengo que caminar ahora la vida. Tengo que seguir viviendo.
tengo que seguir en este mundo, tengo que seguir afrontando problemas, situaciones difíciles y todo. ¿Cómo lo voy a vivir? Entonces ahí viene ya la otra parte, ¿no? Vamos a hacer así, ya está. Comienza a caminar. Comienza a caminar. Ahora, lo mismo. Al caminar, ya el tiempo de vida que Dios me da, al seguir este camino, hasta el día en que Dios me diga ya ven para acá, tengo que seguir viviendo todo esto en el poder del Espíritu. Si yo dejo de vivir y a caminar en el poder del Espíritu, puedo fracasar. Voy a fracasar, voy a vivir un cristianismo que no va a ser como dice Jesucristo. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida. Y vemos cristianos derrotados, vemos cristianos tristes, vemos cristianos amargados, enfermos, gordos. Cristianos a veces que uno dice, ¿es o no es? ¿Es o no es? ¿No? Y es porque están viviendo su cristianismo en su propia fuerza, sin la ayuda del Espíritu Santo. Si Cristo, nuestro Señor, tuvo que vivir toda su vida terrenal aquí en la tierra, en el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que también, si vamos a tener victoria, si vamos a querer vivir una buena vida cristiana, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Si no, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. O nuestra vida cristiana va a ser seca, árida, infructífera. Y eso pues va a ser terrible porque no vamos a dar un buen testimonio, no vamos a mostrar una buena imagen de lo que Cristo ha hecho en mí o de lo que está haciendo. Y la gente va a decir, voy a ir a la iglesia para estar como tú. Voy a la iglesia para, ya, la mejor mano acá en el mundo está más como tú. Porque no estamos siendo buena propaganda para el Espíritu Santo, porque vivimos una vida decadente, una vida a veces que uno dice, eso no es, ¿no? Muy bien, entonces esto ya se llama la santificación experimental. Experimental. Ya ha sido posicionado por el Espíritu Santo, pero ahora esa santificación posicional la voy a llevar a mi santificación experimental en la vida. Y aquí en este caminar es donde yo voy a ver la obra del Espíritu Santo, ayudándome, fortaleciéndome, dándome, guiándome, dándome todo lo necesario para que yo culmine el día en que Dios me diga, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe, solo espero, Señor, que me vengas ahí abajo. Así debemos ser nuestros finales, hermano. Así debe ser nuestro final. Muy bien. Ahí. Juancito. Estaba viendo el verso, ¿no?, de Lucas, donde hemos leído, dice, habla de la tentación. Sí, 4. 4. Por 40 días era tentado tentado por el diablo. Esto dice esto, que constantemente iba el diablo a tentar a la gente. Mira, lógicamente, ya sí, estos 40 días, él estaba en una actitud de oración o de ayuno, se puede decir, ¿no? De ayuno. Pero llegó el momento, en esa circunstancia, pues no decimos pues si es
durante esos 40 días, o fue en un día esto, ¿no? Pero que fue una lucha atroz, fue una lucha atroz. Ahí está el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Las tinieblas y la luz. Satanás con todo su poderío y Jesucristo con todo el Espíritu Santo. Y las tres dardos de la tentación van directamente a la necesidad que el hombre tiene. La primera necesidad es la necesidad física. Y le va a decir, ¿tienes hambre? Ahora, ese es el problema de algunos cristianos cuando no se ponen a depender de Dios para su sustento, sino que van a hacer alguna trampa, alguna triquiñuela, engañan de una u otra manera, y decir, pero hermano, ¿qué quiere? Pues no iba a dejar que mis hijos se mueran de hambre, pues no iba a dejar que estemos así. Y a veces pecan por su necesidad. Y no confiamos en que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Recuerdan que dijo Dios, David en su libro, dice, los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta? No he visto justo desamparado. Claro. Entonces, no peques por tu necesidad. No peques por el hambre. Pide a Dios, clama a Dios, porque Él es tu Padre. Y Él no te va a dejar ni te va a desamparar. De una u otra manera, Él va a proveer. Va a proveer. Estuve conversando con un amigo que bueno, no mi amigo, sino un conocido ahí, que él pues te saca brevetes así, chucho, te hace cualquier papelucheo, ya te lleva a zángaro. Pídeme lo que quieras, yo te saco, dice todo. Entonces yo le digo, ¿no tienes miedo que te chapen algún día? Ya me han chapado varias veces, hermano, pero yo, él refiere agua a los tongos. Bueno, le digo, sí, te está corrompiendo más de la gente. Y le digo, ¿pero por qué es esto, hermano? ¿No puedo poner un trabajo? No, hermano. Si yo me pongo a trabajar, no me van a trabajar y voy a estar ganando el sueldo mínimo y eso no me alcanza. Tengo 3 hijos. Tengo 2 mujeres, claro, una y otra que tengo que pasarle mantención. Dice, ¿cómo lo hago? Me dice, ¿cómo crees que lo hago? Con esto, me dice. O sea, mi necesidad me obliga a hacer esto. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Mi necesidad me obliga a hacer esto. Y tengan cuidado porque no es así. Dios no quiere que peques y entonces Él te va a dar lo necesario. Sino que nosotros no queremos las cosas rápidas. Y eso. Entonces la primera tentación va directamente a la parte física. La segunda tentación, ¿no? Le dice, tírate y van a venir los ángeles y no va a dejar que tu pie toque en piedra y se van a sostener. ¿A dónde va dirigido eso? Al orgullo de la persona. Tírate nomás, van a venir, ¿qué cosa te va a pasar? Tú eres hijo de Dios. Sí. Al orgullo, a la adulación. Y eso tienen que tener cuidado mucho de nosotros. Yo a veces tengo que decirle a uno cuando fue hace 4 años, creo, sí, después en la pandemia, creo que fue antes de la pandemia, fui a una iglesia de Barranco y ahí hay bastante muchachos ahí, ¿no? Entonces di un sermón, una enseñanza sobre lo que era la simpleza, ¿no? Y cuando terminé, muchachos dijeron, hermano, vamos a hacer un fuerte aplauso aquí al hermano, al pastor Walter, que hoy es un pastor que nos ha traído una palabra poderosa. Hermano, Dios está contigo, pues, escogido del siervo del Señor. Vamos, un abrazo. Y ya se paró la gente, me aplaudieron y me han aplaudido casi 1 minuto, hermano. ¿Ustedes saben cómo me sentí yo?
O sea que- siga. Siga. Cuidado, hermano. No eres tú, es Dios a través de ti. Y toda la gloria, toda la honra debe ser para Él. Nosotros siempre somos siervos inútiles, ¿no? En la iglesia, cuando alguien me dice, hermano, muy buena tu predicación, yo digo, me ha escuchado a mí, no he escuchado a Dios. Porque yo no he hablado mi palabra. Yo he hablado la palabra de Dios. Pero a veces la persona me ven a mí, y no al mensaje de la palabra, que ha sido lo que le ha llegado, ¿no? Entonces, más bien, algunas personas sí me dicen, hermano, Dios me ha hablado a través de usted, ¿no? Dios me ha hablado a través de usted. Ahí sí digo, magnífico, ¿no? Han escuchado a Dios, entonces, y yo he sido simplemente su instrumento. Y lo que Satanás le está diciendo a Jesucristo, tú eres hijo de Dios, el orgullo, la soberbia, la vanidad humana, el querer ser más que los demás. Tengan cuidado. Las chicas bonitas se creen, ¿no? Cuidado, engañosa es la gracia. Los que tienen dinero, cuidado, no es el dinero, sino es el Dios que te da la fuerza para que hagas el dinero. No es tu poder por más autoridad que tengas, sino es Dios que pone autoridades para que tú le sirvas. Y el último es que va directamente a la parte espiritual. Dijo, ¿no? Mira, la riqueza, todo esto te daré si postrado me adorases. Están buscando que tú adores, o sea, que en vez de adorar a Dios, en vez de buscar a Dios y de rendirle todo el culto y la pleitesía de ese Dios, tú estés adorando otras cosas. Y muchas veces tenemos ídolos ocultos que no nos damos cuenta, pero que gobiernan nuestro tiempo, gobiernan nuestra vida, gobiernan nuestros pensamientos, gobiernan nuestras intenciones. Pero decimos que somos cristianos, ¿no? ¿Cuántas horas le damos a la lectura de la Biblia? ¿Y saben una cosa, hermano? Todos, me incluyo también ahí, todos tenemos un altar en nuestra casa. Y todavía hemos comprado un armario grandazo ahí, y hemos comprado el televisor más grande que hay, 70, 80 pulgadas. Ese es nuestro altar ahora. Y nos sentamos ahí a que nos predique, a que nos enseñe, a que nos haga reír, a que nos dé paz, a que nos haga divertir. Ese es nuestro altar. Y eso se convierte en nuestro ídolo. Cuidado. Y compara cuánto tiempo das a eso y cuánto tiempo das a Dios.